bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Vamos a hacer el tercer ejemplo de movimiento parabólico para estudiantes de secundaria. En el día de hoy vamos a ver el movimiento semiparabólico. En los dos videos anteriores hicimos más de movimiento parabólico. El ejemplo dice, un avión deja caer un paquete que lleva una altura de 120 metros y va a una velocidad de 45 metros por segundo. Determina el lugar de impacto y la velocidad con la cual impacta el paquete. Vamos a suponer que el avión va volando de forma horizontal con respecto al piso, que simplemente va a soltar el paquete para que caiga más adelante. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos de que el ángulo es de 0 grados porque vamos a hacer la suposición de que el avión va volando de forma horizontal, que la altura inicial es de 120 metros. Aquí ya hay algo diferente, muchachos, con respecto a los videos que hemos hecho antes. En los videos anteriores la altura inicial es 0. Entonces, a veces nos acostumbramos mucho de que siempre la altura inicial es 0 y hoy vamos a ver un ejemplo donde no siempre es 0. La velocidad es de 45 metros por segundo. Vamos a ver el movimiento. Lo que vemos acá es una representación vectorial de los vectores de velocidad. Este es el vector velocidad de 45 metros, velocidad en X y velocidad en Y. Ahora vamos a dar cuenta que no hay velocidad en Y. Bueno, lo que tenemos acá es una representación de la trayectoria del paquete. ¿Sí? Entonces la altura va a ser de 120 metros, vamos a ponerlo 120, listo, 120. ¿Por qué sabemos de que el ángulo es de 0 grados, muchachos? Porque el avión va volando de forma horizontal, no va volando con cierto grado de inclinación, va volando de forma horizontal. Entonces el ángulo lo vamos a colocar de 0 grados. Entonces el movimiento va a ser solamente este tramo de curva hasta acá. Aquí suelta el paquete, el avión sigue volando de forma horizontal conservando su altura, pero a medida que pasa el tiempo el paquete, desde que la resistencia al aire no sea muy fuerte con el aire, ¿sí? Desde que no sea muy resistente, sea aerodinámico, el paquete siempre va a estar por debajo del avión, pero obviamente va perdiendo altura hasta que llega al suelo. Entonces tenemos un ángulo de 0 grados, vamos a modificar la gravedad, vamos a suponer que estamos en la Tierra, una gravedad de la Tierra es de 9.8, pero lo voy a poner de 10, porque simplifica cálculo. La velocidad es de 45 metros por segundo. Entonces lo que vamos a ver a continuación, muchachos, es el diagrama de trayectoria del cuerpo, es decir, cómo se mueve el cuerpo. El cuerpo tiene una altura de 120 cuando X es 0. Vamos a poner nuestro sistema de referencia justo en el momento en que se suelta el paquete. Entonces empieza a hacer ese tipo de movimiento así, se mueve de esa manera hasta que choca con el suelo. Ese sería el eje X y ese sería el eje Y. Acá da la sensación de que va a impactar al suelo a 220 metros o alrededor de 220 metros desde el lugar donde suelta el paquete, 220 metros horizontales. Bueno, ya vimos el movimiento vectorialmente que tenemos, que si colocamos mi sistema de referencia acá, ese sería el eje X, el eje Y. Toda la velocidad que tiene al comienzo el paquete es en X porque sale con la misma velocidad del avión. No entendí. Ahora, ¿por qué el cuerpo empieza a perder altura? ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gravedad lo va empujando hacia abajo, es una aceleración, en Y sería un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, vectorialmente tenemos la velocidad en X, velocidad en Y y la velocidad con la que él se está moviendo. Vamos a trabajar con esta fórmula, que es la fórmula de posición en el eje Y. Recuerden que tenemos fórmulas para Y, fórmulas para X. En X es movimiento uniforme, en Y es movimiento uniformemente acelerado. Entonces, Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero saber cuánto tiempo se demora para ir desde aquí, así en caída, hasta acá. Que según lo que logré ver en GeoGebra, esos son como 220 metros de distancia horizontal y esos serían 120 metros de distancia vertical. Entonces yo voy a poner que aquí es 0. Profe, ¿por qué aquí es 0? Ya debió haberlo visto, señor Anderson. Ya debería saberlo. Porque Y ahí es 0. ¿Sí? Si suponemos de que eso es un plano cartesiano, como estamos viendo en ese momento en GeoGebra, si eso es un plano cartesiano, es el intersecto con el eje X y Y, ahí vale 0. Entonces por eso yo digo, Y final es 0. Aquí Y inicial es 120, la altura inicial. Entonces aquí ya hay una gran diferencia con respecto a los demás ejercicios que hemos hecho. Velocidad inicial es 45, seno de 0, porque sale de forma horizontal el ángulo es 0, por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad. Entonces, suponiendo que la gravedad es de 10, pues la mitad de 10 es 5. 5 por t al cuadrado. Profe, ¿qué pasó de aquí a acá? Bueno, entonces tengan en cuenta, muchachos, que seno de 0 por ángulos notables es 0.
Y 45 por 0 por tiempo, eso me va a dar 0. Entonces tenemos que se me pierde esta expresión. ¿Qué significa eso? Que en un momento inicial el cuerpo no tiene velocidad en y. Es más, este tipo de movimientos, la velocidad en y es solamente negativa, solamente es fruto de la caída libre. ¿Qué hacemos con ese menos 5t a la 2? Lo voy a pasar aquí a sumar, paso el 5 a dividir, como se ve acá, 120 dividido 5 más 24, no significa que el tiempo se demoró 24 segundos. Recuerden que esto va al cuadrado, muchachos. ¿Y cómo quitamos un exponente al cuadrado? Pues sacando raíz cuadrada. Entonces esto me da aproximadamente 4 puntos. ¿Por qué trabajamos en y? Porque en x yo no tengo ningún dato. No tengo ningún dato en x. Pero yo sé que el tiempo que se demora cayendo en y es el mismo tiempo que avanza en x. Por eso utilizamos esta fórmula. Ahora sí vamos con el alcance horizontal. Esta distancia, que es la primera pregunta que nos hacían. Nos decían, bueno, ¿cuánto es el alcance horizontal? Entonces, ya calculé el tiempo que se demoró cayendo. Se demoró cayendo casi 5 segundos. Entonces me voy para fórmulas en x. Ahora sí. X es igual a velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo. Entonces tenemos 45 coseno del ángulo, que en este caso recordemos que es 0 porque sale de forma horizontal, por el tiempo que es 4.9. Eso me va a dar la distancia que hay de aquí hasta acá. Coseno de 0 da 1, recuerden que es por ángulos notables. Alguien puede decir, profe, pero usted hace un momento dijo que daba 0. Ojo, seno de 0 es 0, pero coseno de 0 es 1, no es lo mismo. Y 45 por 1 por 4.9 me daría 220.5. Recuerden lo que nos mostraba más o menos GeoGebra. GeoGebra nos decía más o menos que la distancia horizontal era de 220.5 metros. Eso aproximadamente casi 221 metros. Esa es la distancia que hay de aquí hasta acá. Velocidades. Bueno, tenemos una velocidad en X, que es la velocidad que vemos aquí, acá y acá. Es la misma velocidad porque el movimiento en X es uniforme. La velocidad en X es constante, no depende del tiempo. Vean que aquí no hay factor tiempo. La velocidad es igual a la velocidad inicial coseno del ángulo. Velocidad inicial 45, coseno de 0. Y recuerde que coseno de 0 es 1. 45 por 1 me daría 45. La velocidad en X es constante. Diferente en Y, muchachos. En Y, aquí no hay, aquí va apareciendo y a medida que va aumentando el tiempo, aumenta en magnitud. Pero teniendo en cuenta que siempre es negativa, ¿no? No puedo olvidar que la velocidad es negativa. La velocidad en y si es un movimiento uniformemente acelerado, entonces sí va a cambiar con respecto al tiempo. Vean que aquí ya hay un factor tiempo. Entonces sería velocidad final es igual a la velocidad inicial, seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Entonces velocidad inicial 45, seno de 0, gravedad 10, el tiempo es de 4.9. Profe, ¿por qué puso 4.9? Porque yo quiero saber la velocidad en ese instante. Es una de las preguntas que nos hacían. ¿Qué velocidad tiene en el momento que impacta? Es decir, alcance horizontal y velocidad de impacto. Seno de 0, recuerden que es 0. 45 por 0 haría 0. Eso es la velocidad inicial, ya que ya sabíamos que era 0. 10 por 4.9 me daría menos 49 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene en el momento en que impacta. Profe, ¿cuál es la respuesta? Pues depende. Si me preguntan la velocidad en X, ya puedo decir que es 45. Si me preguntan cuál es la velocidad en Y, menos 49. Pero si me preguntan así secamente cuál es su velocidad, pues recuerden que tenemos que mirar el teorema de Pitágoras. Esto que está acá la velocidad en X, esta es la velocidad en Y, preguntan es por esta. Como esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, la hipotenusa se calcula con el teorema de Pitágoras así. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Entonces sería raíz cuadrada de este que es X, 45 a la 2, más Y elevado al cuadrado. Elevando al cuadrado da positivo, tengan en cuenta eso, que hay mucha gente que comete ese tipo de error, que ve aquí negativo, piensa que es negativo. Recuerden que menos por menos da más. 45 por 45 me daría 2025, menos 49 por menos 49, 2401, sumando 4426, raíz cuadrada 66.5. Significa que en X lleva una velocidad de 45 metros por segundo, en Y apunta hacia abajo negativo de menos 49 metros por segundo, y así en diagonal lleva una velocidad de 66.5 metros por segundo. Espero que hayan aprendido mucho en el día de hoy. Los invito a visitar mi página web, que se la dejo abajo, les dejo ese link de la página web donde pueden ver todos los videos del curso de física mecánica para estudiantes de secundaria. Y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Muchas gracias.